Buenas, buenas, estamos iniciando lo que es el primer programa de radio, podcast, veremos qué nombre le vamos a poner, sobre Multiviral, analizando un poco lo que fue la semana, una semana con varios hechos muy importantes para ser analizados. Primero porque fue 1 de mayo, en Multiviral estuvimos analizando de qué se trata este 1 de mayo, desde la perspectiva hipermoderna, poder entender nuevos trabajadores digitales, pero también porque hicimos hincapié en algo que me parece que se habla poco y tiene mucho marketing, tiene muchas luces y tiene que ver con los trabajadores de Silicon Valley, los cuello blancos, los que tienen muy buen sueldo, porque generalmente cuando analizamos a los que trabajan dentro de este ecosistema de plataformas, dentro de lo que se denomina como el capitalismo de plataformas, siempre hacemos mención al trabajador precarizado, a plataformas tipo Rappi, Pedido Ya, a los empleados de Mercado Libre acá en Argentina o de Amazon. El Mercado Libre a nivel global, podríamos decir, de Amazon, pero poco se habla de los que están en el núcleo de lo que es Silicon Valley y los que por definición pensamos que porque salen en la revista Forbes mostrando sus éxitos, ganan muchísimo dinero, pero no hablamos de la salud mental que los atraviesa, no hablamos de cómo esas personas están pasando por momentos de hipertensión, estrés, consumen muchísimas opioides, al lado de lugares de yoga, de relax, pero hay una explotación, y porque obviamente nadie va de lo que llegan a ese lugar, que es como llegar a la NBA de la tecnología, nadie va a renunciar porque no está preparado mentalmente para llegar a ese lugar. Y sin embargo la explotación es atroz. Una explotación de que muy pronto se va a terminar, a mi entender, pero no porque va a haber un hecho de conciencia de las grandes plataformas, de las grandes empresas tecnológicas diciendo, bueno, nos dimos cuenta que tenemos que tratar mejor a nuestros empleados, sino por el simple hecho de observar lo que hizo Microsoft cuando en noviembre del año 2022 salió OpenAI y que Microsoft dijo, necesito a esa empresa, necesito tener un contrato con esa empresa, y puso $10.000 millones. En la misma semana, Microsoft dio de baja a 10.000 empleados. Lo que quiero decir con esto es que a medida que vaya avanzando la inteligencia artificial, no solamente los que están en el escalafón más bajo de la sociedad van a verse perjudicados, sino que también va a haber una transformación que va a atravesar a todos, incluso a aquellos que hoy en día cuentan con muy buena remuneración y están muy bien ubicados en lo, podríamos decir, en el punto más alto, uno de los puntos más altos de la pirámide. Seguramente van a conseguir trabajo muchísimo más rápido, pero claramente es un trabajo temporal. Se habla muchísimo también de que lo que hace un par de años era uno de los trabajos del futuro, como puede ser la programación. Hoy en día ni siquiera está garantizado que ser programador va a darte una satisfacción económica y te va a asegurar tu bienestar. No está garantizado en absoluto. Y eso es un poco lo que tenemos que analizar cuando hablamos del Día del Trabajador. Cuando hablamos también de inteligencia artificial, lo que podemos ver, lo que podemos observar con respecto a los movimientos que están haciendo las dos principales potencias del mundo a nivel tecnológico, en esta disputa, en esta guerra que se está dando, cada uno desde un lugar completamente distinto, pero sí compitiendo entre sí, tiene que ver con la decisión que tomó Estados Unidos, Donald Trump principalmente como presidente, lo pudo visibilizar, que tiene que ver con que a partir de del segundo semestre de este año, Estados Unidos, inteligencia artificial va a ser una materia transversal, troncal, que va a estar desde el primer grado hasta que esa persona se egrese, estudiando inteligencia artificial desde distintos ángulos, de distintas ópticas y demás. Algo que ya China viene haciendo y que Estados Unidos dijo, nuestros ciudadanos no pueden quedarse atrás, necesitan tener incorporado inteligencia artificial desde sus primeros pasos en el ciclo lectivo. Mientras acá en Argentina lo que estamos observando es que la lucha siempre pasa por lo sindical, pasa por mejores
salario para los docentes, algo de que desde este espacio defendemos, pero entendemos que cuando hablamos desde lo educativo, cuando hablamos precisamente de cuál es el material que se le da a nuestros pibes, eso siempre parecería que no es tanto tema de agenda como sí el tema de las mejores condiciones laborales para los docentes. O sea, de que tenemos docentes de que necesitan tener la cabeza puesta en cómo entrenarse a sí mismo para poder después volcar los conocimientos de habilidades digitales hacia sus alumnos, y en realidad lo que tienen es la cabeza puesta en cómo poder llegar a fin de mes. Algo completamente injusto, porque el docente debería tener asegurado eso ya de por sí. El docente no debería ir a la escuela pensando si le dan o no le dan los números, así como tampoco los pibes deberían ir a la escuela como un lugar a donde tiene asegurado el plato de comida. Son cosas que defendemos, cosas que entendemos de que la escuela, si tiene que cumplirse el lugar, lo va a cumplir, pero también entendemos de que defendemos cosas que no deberían existir, cosas que deberían estar resueltas ya de por sí, que el plato de comida, las 4 comidas diarias, las pibes las tengan en su casa y que vayan a la escuela a aprender, a capacitarse, a formarse como ciudadanos en esta época hipermoderna. Una escuela obviamente atravesado por un montón de cosas que deberían ser también analizadas, el tiempo de estudio, si están o no están ajornados a los tiempos que corren, cómo hace hoy un chico para prestar atención en un aula cuando tiene la capacidad cognitiva re fragmentada, cuando tiene la capacidad cognitiva en un estado captado por las redes sociales. Llegan primero a las plataformas que a la escuela, porque si me pongo a pensar, digo, el chupete electrónico, el convivir con los programas infantiles de YouTube, es lo primero que recibe un chico, y después de 2 o 3 años llega al jardín de infantes. Entonces, fíjense cómo hay una cuestión de desventaja en el conocimiento de estos chicos. Pero esas son cosas que me parece que también deberíamos analizar, ponernos a pensar de manera crítica. Multiviral piensa todo el tiempo en la sociedad hipermoderna, desde un lugar social, cultural, incluso político, con nuestra ramita que todavía no dimos a conocer, pero que de alguna manera a la gente que nos rodea le hablamos que es peronismo QR. Entendemos de que desde el peronismo, nuestra doctrina nacional, el espacio que a nosotros nos representa, se puede pensar nuevamente en una sociedad que esté compuesta por el concepto de comunidad organizada. Una comunidad organizada que hoy no está organizada porque está hiperfragmentada. Hoy en día lo que tenemos son individuos que cada uno, vinculándose con la pantalla que tienen en la mano, viven, trabajan, sociabilizan, pero nos falta la lectura política, ¿no? Una lectura política que piense desde un lugar concreto, desde un plan quinquenal, desde un plan que permita planificar a corto, mediano y largo plazo. Incluso volviendo a China, cuando nosotros observamos China y en sus momentos de peor miseria económica, social, con hambruna, su manera de salir adelante fue pensando un plan quinquenal a corto, mediano y largo plazo. Es imposible pensar el progreso de un país si no se planifica, si no se toman decisiones que sean estructurales y que se sostengan. Para que eso suceda, primero y principal lo que tenemos que pensar es que los actores políticos, sean del cuadro que sean, tienen que empezar a ser ellos parte de una comunidad política organizada. Quizás a algunos les cueste y no quieran, porque están los que se dedican a que eso no suceda, porque la fragmentación es conveniente para ellos. Pero uno apuesta o sueña con que existan políticos que puedan pensar desde una mirada completamente colectiva cómo mejorar a este país. Un país que tiene talentos por donde se lo mire, porque nuestros programadores, nuestros científicos, incluso nuestros actores, nuestros cineastas, son de exportación. ¿Y por qué digo nuestros cineastas son de exportación? Porque una de las noticias de la semana fue el estreno de El Eternauta, una serie
emblemática, histórica para nuestra cultura argentina, producto de Héctor Germán Oesterheld y el dibujo de Solano López, y que hoy en día lo que vemos en el Eternauta es un reflejo también de la sociedad que vivimos. El héroe colectivo. Hoy hablar de un héroe colectivo, vuelvo a decir, en una sociedad hiperfragmentada, individualizada, parece utópico, parece muy difícil, casi tan difícil como que nieve en verano, como sucedía en la historia que les invito a ver o a leer de El Eternauta. Pero así todo, también sabemos de que esa nieve es una metáfora de algo más concreto y vinculado a la política, a la sociedad, al momento en el que estamos viviendo. La nieve no era una nieve, podemos decir que producto de un hecho climático, era una metáfora. Eh, y hoy la nieve está, y lo peor es que es una nieve que nos aísla, nos mete adentro, incluso de manera cognitiva, emocional, donde nuestra manera de construir siempre está puesta al servicio de que se tienen que cumplir esos objetivos que cuando los vamos cumpliendo los vamos contando en redes sociales, porque es la validación que necesitamos, porque si no estuvimos en redes sociales contando que viajamos, nos egresamos, nos enamoramos, nos fuimos a vivir con nuestra pareja, nos fuimos a vivir solo, entonces ese hecho parecería que no tiene tanta validez, no tiene tanto poder. Y en el medio de esa individualidad que piensa al otro dentro de un sentido utilitario, piensa al otro desde un sentido de me tiene que servir para cumplir mis objetivos o que no se interpongan nuestros objetivos. Es muy difícil de poder encontrar esa construcción colectiva que propone el Eternauta para sobrevivir a la nevada mortal. Hoy eso está completamente alejado de nuestro imaginario, pero porque lo vemos, porque las relaciones son fugaces, los trabajos son temporales, las ideas políticas también han desaparecido de esa lógica. Eh, Hoy en día encontrar a alguien que te diga voto toda la vida al peronismo porque incluso mi abuelo del 45 fue un gran beneficiado del peronismo, eso no existe. El peronismo tiene que estar todo el tiempo pensando cómo eh, adaptar su discurso, su narrativa o su mirada, su foco a resolver esas necesidades que debe convertir en derecho, actualizándola todo el tiempo. Incluso en un momento yo hablaba de cuál es el plan quinquenal que se debe pensar desde el peronismo en un contexto de hipermodernidad. Y a veces pienso de que hasta parecería una osadía pensar de cada 5 años con una fragmentación y un aceleramiento del tiempo realmente vertiginoso. Si vemos a nuestro actual presidente, que lo venimos analizando en Multiviral de un montón de maneras distintas, vemos de que fue un candidato que emergió y se posicionó en muy poco tiempo en comparación con los anteriores candidatos o los anteriores presidentes que tuvimos o presidentas que se dedicaron toda la vida a llegar a ese momento que fue la coronación de su carrera política sentándose en el sillón de Rivadavia. Hoy lo que vemos es que posiblemente con una buena estrategia de marketing, leyendo la sociedad o leyendo las plataformas que tenés a tu disposición para poder llegar con tu mensaje, muy rápidamente podés instalarte en ese lugar que vos como actor político estuviste buscando. Entonces, es una época bastante complicada. No quiero dejar de mencionar también, aparte como te mencionaba y te recomendaba que te tomes ese tiempito para ver El Eternauta, que son 6 capítulos, se ve muy rápido. De hecho, hay algo muy interesante ahí para observar y que tiene que ver con lo que están pidiendo los Ricardo Darín, con lo que están pidiendo muchos que han visto, que es no la devores en una noche, no la devores tan rápido, tomate el tiempo para verla, para procesarla, para ver un capítulo, parar la bocha, analizarlo, observar esa calidad de producción y después sí ver el otro. Se tomaron 8 meses para hacer una serie de excelencia
que ya está entre las mejores o las más vistas de la plataforma a nivel mundial, como para que se devore en 3 horas, 4 horas. Entonces es como tomarse ese tiempo. Muy difícil de pedir hoy en día que se tome ese tiempo de espera, de paciencia. Antes las series atravesaban casi todo un semestre, porque una vez por semana iban saliendo. Hoy las devorás en un instante. Y eso también es muy de la época que estamos viviendo. No hay un pararse a pensar y a analizar y juntarse con un otro, a ver qué vio esa persona y, y qué podemos sacar de limpio de lo que estuvimos viendo. La otra serie que podemos recomendar también para que puedas ver en Netflix, y que es una serie, yo creo que icónica incluso para dentro de lo que es el ecosistema que venimos construyendo con Multiviral, que es Black Mirror. Me parece que esta nueva temporada nuevamente nos pone a pensar la sociedad que estamos viviendo, ya sabiendo de que eso no es ciencia ficción, ya sabiendo de que eso no está muy alejado de lo que pueda llegar a suceder en 1, 2, 3 años. Me acuerdo cuando en la primera temporada o segunda temporada, no recuerdo bien exactamente cuál fue la temporada, estaba esta cuestión de el valor social que te daba la cantidad de likes o la reputación en línea como para poder tomar un Uber o subirte a un colectivo o acceder a un cumpleaños, o que puedas tener un servicio de salud acorde o que tener un departamento. Y hoy lo que vemos es de que Black Mirror lo contó hace muchos años atrás, y que eso ya de alguna manera está sucediendo en China. De hecho, volvemos al caso de las relaciones personales que podemos establecer, o los vínculos. Lo primero que haces cuando vas conociendo a una persona es un intercambio de Instagram para saber quién es esa persona, cuántos posteos tiene, cuántos likes, cuántos comentarios le han dejado, la validación social de esa faceta que mostramos en redes, de que es muy llamativo. Por muchas veces nos olvidamos de que es un tráiler o es una muestra de nuestra mejor versión. Nadie sube, salvo algunas muy pocas personas, pero nadie sube a redes sociales lo triste que puede llegar a ser su vida. Subimos siempre nuestra mejor cara. Y eso también termina decidiendo si me vinculo o no me vinculo con esa persona. Ese momentito en el cual la decisión de conocer a alguien pasa por el algoritmo que me puso frente a mí a una persona en una plataforma de citas, y a fotos que ha subido, y que tenemos que tener la fortuna de que esas fotos ya tengan el impacto suficiente para que alguien quiera conocernos, como si una foto determinara nuestra esencia, quiénes somos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo convivimos en el día a día. Cosas que parecería que quedan muy a posteriori. Primero tenés que pasar los filtros, valga la redundancia, es lo que se usa para embellecer los rostros hoy en día en plataformas, para después llegar al momento en el cual lo conozco en el día a día. O sea que una persona que sabe usar muy bien los filtros y que sabe dónde ubicarse para que la foto le salga perfecta, y que en el fondo puede llegar a tener serios problemas de convivencia, de salud mental a la hora de vincularse, puede llegar a estar muy cerca de tener un vínculo por el simple hecho de que supo cómo venderse. Nos vendemos como mercancía en ámbitos de redes sociales, para conseguir trabajo, para vincularnos, para construir esa validación externa tan necesaria hoy en día. Una validación externa que buscamos constantemente y que es completamente individual, y que nos aleja del concepto madre que tiene esa hermosa obra del Eternauta, que es el héroe colectivo. Un héroe que, si lo analizamos en comparación con los otros superhéroes que surgían en esa época, a nivel global, o más que nada partiendo de Estados Unidos, nuestro Eternauta no tiene superhéroes, no vuela, ni siquiera tiene el dinero de Bruce Wayne,
no lo picó una araña, y sin embargo, con lo que tiene en el sótano se viste para salir a buscar a los suyos, y lo hace con algo muy parecido a lo que, me acuerdo, hay un reportaje que le hacen a Chespirito, en el cual Chespirito dice que el Chapulín Colorado tiene miedo, pero aún teniendo miedo se anima a enfrentar a sus enemigos. Y eso un poco es nuestro héroe nacional, una persona con miedo, con inseguridades, pero decidido a salir a buscar y a rescatar a los suyos. Quizás sea el momento, y los invito a leer la última nota que subimos en Multiviral, quizás sea el momento de armarnos de valor y salir a conectarnos con los demás, aún sabiendo que quizás al principio nos cueste porque estuvimos demasiado tiempo aislados, pero que es indispensable para los tiempos que se corren, poder generar ese vínculo. Esto fue un poco de repaso de noticias y de pensamientos abiertos, libres, que vamos a hacer semanalmente en Multiviral. Los invito a que puedan leer el portal, que sepan un poco por dónde estamos yendo. Estamos reacomodando todo porque queremos tomar un nuevo impulso desde todas las áreas que nos decidimos analizar: la educación, la consultoría, la comunicación, la parte cultural que también estamos construyendo, la parte política. Así que esto fue lo que tenemos para ofrecerles en nuestro primer programa. Habrá salido un poco duro y demás, pero también decidimos no editarlo, que salga como salga. En esta época donde la tecnología te invita a la edición perfecta, nuestro programa va a tener estos baches. Prendimos el grabador y decimos lo que tenemos que decir, invitándolos a que se sumen a nuestra comunidad.